Ucrania versus Rusia hoy. Bienvenidos a su canal de YouTube, Noticias de Última Hora. Y en Facebook como Ucrania Último Minuto. Les dejo los links en la descripción. Para hoy tenemos las siguientes noticias. Antes cero, ahora un poco más alto. Incluso las armas más pequeñas tendrían consecuencias incontrolables. Posible consecuencia, alejarse de China e India. Requisitos técnicos de A2. Cualquier reacción no está clara. El enemigo volvió a bombardear Zaporilla con cohetes. Llegó a edificios residenciales. Hay muertos. Antes cero, ahora un poco más alto. El presidente ruso Putin amenaza repetidamente con usar armas nucleares. El presidente estadounidense Biden advierte sobre el Armagedón. ¿Qué tan probable está el escenario en este momento? Esto no es un engaño, estas son las palabras del presidente ruso que preocupan a muchas personas. Junto con el hecho de que la guerra de Putin no le está yendo bien y esto podría llevarlo a algún tipo de acto desesperado. El aliado checheno de Putin, el señor de la guerra Ramzan Kadyrov, ya ha alentado abiertamente al hombre del Kremlin a usar armas nucleares tácticas en el campo de batalla en Ucrania. Sin embargo, casi todos los expertos en armas nucleares están de acuerdo, sí, el peligro de que Putin use un arma nuclear ha aumentado, pero la probabilidad no es particularmente alta. Solía ser cero, ahora es un poco más alto. Pero sigue siendo muy bajo, dice el experto en armas nucleares Moritz Kaukondire-Sistete del Instituto de Investigación para la Paz y Políticas de Seguridad de la Universidad de Hamburgo. Incluso las armas más pequeñas tendrían consecuencias incontrolables. Se considera casi imposible que Putin pudiera utilizar misiles intercontinentales, es decir, las llamadas armas nucleares estratégicas, que teóricamente podrían impactar en Londres, París, Berlín o Nueva York. Las represalias por parte de Estados Unidos y la OTAN serían tan masivas que el apocalipsis que advierte ahora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría llegar a ocurrir. Pero incluso en las primeras semanas de la guerra, hubo especulaciones en los círculos de seguridad de que Rusia podría detonar un arma nuclear táctica más pequeña en el campo de batalla de Ucrania. Pero incluso esto difícilmente acercaría a Putin a sus objetivos militares. Una formación de tanques, por ejemplo, que está muy extendida a lo largo de la línea del frente, no podría eliminarse con tal arma. Además, habría consecuencias incontrolables para Rusia, una nube nuclear de la que no se sabe hacia dónde se mueve. Y un área contaminada con energía nuclear en la que incluso las tropas rusas ya no podrían moverse con seguridad. Posible consecuencia, alejarse de China e India. Además, la nube de hongo se compartiría en las redes sociales de todo el mundo y, por lo tanto, sería visible, pero también para los soldados en el lugar. Simplemente crea un miedo en el que ni siquiera podemos imaginar lo que eso significa para las tropas. ¿Corre a todos, lejos? Este efecto no es de controlar y tiene lugar por todos lados, dice el científico Kaukondire-Sistete en una entrevista con el estudio de Capital Art. Por encima de todo, sin embargo, estaría la ruptura de un tabú, desencadenar una catástrofe nuclear en una guerra por primera vez en suelo europeo. Demasiado monstruoso para que la mayoría lo imagine. Es cuestionable si los generales de la cadena de mando rusa estuvieron de acuerdo. Y finalmente, se espera que potencias como China e India le den la espalda a Putin. Putin también debe ser consciente de que las desventajas de una misión superan con creces las ventajas. Requisitos técnicos de A2. No hay duda de que Rusia sería técnicamente capaz de lanzar un ataque nuclear. Se dice que Rusia tiene un total de alrededor de 1500 armas nucleares estratégicas que probablemente puedan desplegarse en minutos. Además, más de 2000 tácticas. Estas ojivas, sin embargo, explica el experto nuclear Kaukondire-Sistete, se almacenarían centralmente y luego tendrían que ser transportadas a sus sistemas de transporte, aviones o cohetes, con algo de esfuerzo. Requiere logística militar que esperamos poder ver, dijo Quet, ya sea con satélites o información de inteligencia. Entonces eso significa que Occidente tendría una cierta cantidad de advertencia previa.
lo que no hace que sea más fácil decidir cómo reaccionar si sucede lo peor. Pero eso es exactamente lo que el Tiger-Team, expertos en seguridad en el círculo más cercano a Joe Biden, se ha estado devanando los sesos desde el comienzo de la guerra. Cualquier reacción no está clara. Hay muchos indicios, al menos por el momento, de que Estados Unidos y la OTAN tomarían represalias de manera convencional en lugar de nuclear. Eso sería tan horrible que tendría que haber una respuesta, pero no con las armas nucleares. No quieres una escalada nuclear. Pero tendrías que demostrar que algo así no sería aceptable de ninguna manera, especuló David Petraeus, ex general y ex jefe de la CIA, recientemente en ABC. Exactamente cómo resultaría esta reacción, ya sea que Estados Unidos y la OTAN intervinieran en la guerra en Ucrania o detonaran un arma nuclear ellos mismos, es algo que Occidente deja abierta deliberadamente. En cualquier caso, el Departamento de Estado estadounidense indicó que había transmitido a Rusia que tendría que temer consecuencias catastróficas si se utilizara un arma nuclear. Es precisamente esta incertidumbre sobre qué esperar entonces lo que se supone que evita que el presidente ruso piense lo impensable. Al menos esa es la esperanza. El enemigo volvió a bombardear Zaporilla con cohetes. Llegó a edificios residenciales. Hay muertos. El diario The Page informó que el jueves 6 de octubre, a primera hora de la mañana, las fuerzas de ocupación rusas dispararon misiles contra Zaporilla. Según el jefe del Distrito Militar Regional de Zaporizhia, Oleksandr Staruk, los invasores dispararon 7 cohetes contra edificios de gran altura. Como resultado de los ataques enemigos, se produjeron incendios en la ciudad. Los edificios residenciales fueron destruidos. Aún se desconoce el número exacto de víctimas, escribió. Los rescatistas sacan a las personas de los escombros. Una mujer murió, otro murió en una ambulancia. Al menos 5 personas se encuentran bajo los escombros de las casas. Muchos se salvan. Entre ellos se encuentra una niña de 3 años. La niña está hospitalizada, dijo Staruk. A las 9 a.m. se conocen 10 víctimas, dijo Anatoly Kurtev, secretario del Ayuntamiento de Zaporilla. 2 de ellos rechazaron la hospitalización, 8 fueron hospitalizados. Las personas en los hospitales se encuentran en un estado de gravedad moderada y leve. Recuerde que el 30 de septiembre, los invasores rusos dispararon contra un convoy humanitario en Zaporilla. Luego murieron 25 personas. El ejército de la Federación Rusa disparó misiles contra Zaporilla. Los edificios residenciales están en llamas. Hay víctimas. El diario Sloboy Dilo informó que en la mañana del jueves 6 de octubre, los invasores rusos volvieron a disparar misiles contra Zaporilla. Así lo anunció el jefe de Zaporilla Oleksandr Staruk en Telegram. La señal de advertencia de ataque aéreo sonó en la ciudad a las 5:08, y a las 5:15 se supo sobre el ataque con misiles. Según Staruk, al principio se enteraron de que el enemigo había atacado las instalaciones de infraestructura de la ciudad. Más tarde, el jefe de la OVA declaró que se produjeron incendios en Zaporilla como resultado de los ataques. En particular, los edificios residenciales sufrieron daños significativos. También hay víctimas, pero aún se desconoce su número. Los equipos de rescate están en la escena. Empezaron a sacar gente de entre los escombros. Según Anatoly Kurtev, secretario del Ayuntamiento de Zaporizhia, hubo 7 ataques en edificios de gran altura en la ciudad, en cuyos apartamentos dormían civiles. Pasillos enteros destruidos. Recordemos que en la mañana del 5 de octubre, los rusos también lanzaron un ataque con misiles contra Zaporilla. Como resultado, las instalaciones de infraestructura del centro regional fueron destruidas y también sufrieron. Además, en esta noche, 6 de octubre, los invasores rusos volvieron a disparar contra Kharkov. La llegada del enemigo tuvo lugar en el distrito de Osnoviensky. Los invasores atacaron la instalación de infraestructura. Багатоповерхівки, зруйновані під'їзди, люди під завалами, зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб
достати всіх людей з під завалу і мінімізувати втрати. Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita. Regálanos un like que es gratis. Y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.